Mariano Rato, señores. ¿Qué trajimos hoy? Quería hablar de un tema que me parece interesante, que es esos lugares que a veces no te convocan. Vieron que a veces uno se siente relativamente raro, ¿sí? No es tristeza, no es ansiedad normal, no es que algo esté objetivamente mal, sin embargo hay una sensación constante de desajuste. Y nos pasa en determinados lugares. Lo pensaba mientras escribía la columna y mientras la armaba para venir. Lo pensaba específicamente lo que nos pasa a veces con los trabajos o en algunos trabajos, pero no necesariamente tiene que ver con los trabajos. A veces es como más general y tiene que ver con otros ambientes, con ambientes de, bueno, laborales obviamente, con ambientes de amigos, con ambientes de formar parte de determinados grupos, de club, de iglesia, de ex compañeros de determinada actividad, etcétera. Es la sensación de desajuste donde uno siente que está funcionando, pero no del todo. Donde uno siente que rinde, pero de todas maneras algo de todo eso no alcanza. Donde uno siente que hace todo más o menos bien, sin embargo, algo no termina de cerrar, ¿sí? Y un poco el tema se me ocurrió, el disparador fue un paciente que no voy a dar mucho detalle, pero sí un paciente que vi hace relativamente poco tiempo, un paciente que es profesional, muy exitoso, que le va bastante bien en su trabajo, que es muy capaz, que tiene una vida bastante ordenada, ¿sí? Y que vino a consulta sin poder terminar de nombrar algo de lo que le estaba ocurriendo, ¿sí? Obviamente que sentía que algo no estaba bien, sentía que algo no encajaba, pero no podía ponerle el nombre y no podía terminar de focalizar qué era específicamente, ¿sí? Y no terminaba y esto fue como la revelación y un poco lo que me trajo a mí a la columna de hoy, no terminaba de pensar que estaba en el lugar equivocado, ¿sí? Identificaba que algo le estaba pasando, que estaba cansado, que estaba muy saturado, que algo no terminaba de rendir, pero no sabía muy bien por qué. Y cuando pudo ponerlo en palabras fue bastante revelador y pensaba cuántas veces nos pasa eso o a cuántas personas le termina pasando eso, que no pueden terminar de nombrar esto que tiene que ver con el ambiente, que tiene que ver con no poder encajar en un lugar determinado, que definitivamente es un lugar equivocado, y que a veces eso termina siendo nombrado de una manera diferente o termina siendo etiquetado de una manera distinta, ¿sí? Un paciente, de nuevo, que rendía mucho, que llegaba a su casa y que algo de todo ese malestar terminaba tapándolo con un ruido de fondo, ¿sí? Prendía la tele, prendía la compu, se ponía a escuchar un podcast, usaba el teléfono y hacía cualquier cosa para no encontrarse con ese silencio, porque ese silencio en algún punto venía a nombrarle algo. Y me pareció interesante porque de nuevo, era un paciente que es una persona que rinde mucho, pero que estaba en el lugar equivocado, en un lugar que le exigía o que le pedía cosas que a él no le terminaban de interesar, que no le interesaban en lo más mínimo. Si bien en algún momento fue acogedor, entre comillas, ese lugar, dejó de serlo, ¿sí? Dejó de tener esa importancia. Y pensaba en, bueno, como esta especie de GPS interno que tenemos todos los seres humanos, ¿sí? Que, nada, a veces el GPS se desconfigura y terminamos llegando a destino, pero terminamos llegando a destino con una ruta que es demasiado larga, que es demasiado dificultosa. Una ruta que, de nuevo, que no nos termina de cerrar porque nos demanda mucha cantidad de energía, nos demanda mucho desgaste. Para usar otra metáfora, pensaba también en las veces que usamos un par de zapatillas, un par de zapatos que nos queda demasiado chico, que no es de nuestra talla, ¿sí? Nada, llegamos a destino de todas maneras, hacemos el recorrido que tenemos que hacer. Sin embargo, algo de eso genera demasiada presión, demasiado malestar, ¿sí? Y pensaba en este perfil, de nuevo, pienso en el caso que conté recién, pero lo pienso en muchas de las personas que algo de todo esto les pasa, que están ocupando un lugar en un ambiente que no los incluye, en un lugar que termina siendo un lugar equivocado. Bueno, nada, y pensaba que muchas veces esto se combina con determinados perfiles, con perfiles perfeccionistas, con perfiles de personas que sostienen, que son los que bancan, que son los que siempre están ocupados, los que siempre están tratando de resolverle absolutamente todo a su entorno. Y muchas veces esto termina siendo una trampa justamente bueno, nada, para no hacerse la pregunta respecto de qué lugares están ocupando, ¿sí? Y por qué están en un lugar que termina siendo un no lugar, ¿sí? Un lugar equivocado, ¿sí?
No sé si les pasó alguna vez o si... Es como sentirse sapo de otro pozo, ¿no? Esa famosa Re. frase. Pero funcionando, ¿entendés? O sea, sapo de otro pozo, pero estando en un lugar en el que, uno igual sigue haciendo, sigue produciendo. El entorno te sigue reconociendo que vos sos bueno en lo que estás haciendo. Sin embargo, hay algo interno tuyo, y por eso hablaba del GPS interno, que te dice, che, ¿qué corno estoy haciendo acá? Bueno, en el deporte de alto rendimiento, cuando vos decís, che, claro, tenés sponsor, tenés un montón de equipo atrás tuyo que está, nada, apostando por tu jugada, etcétera, y vos de repente venías funcionando y seguís funcionando bien, capaz de tenés como, nada, estás bien ubicado en el ranking. Sin embargo, claro, seguís siendo bueno, objetivamente sos bueno, y es reconocido por el resto. Pero hay algo que decís, che, pero ya esto no. Y el entorno, En algún momento lo fue, ¿no? Como que en algún momento fue importante. Pero. tengo que ir por otra cosa. Y el Total. entorno encima, cuando estás bien y qué sé yo, te empieza a decir, che, pero tenés todo. Mal. No es que tengo todo. Y a veces, y esto es lo más complejo, porque vos decís, che, bueno, me puede pasar esto con un grupo de amigos, ¿no? O me puede pasar con un grupo el grupo de la secundaria con el que me junto de vez en cuando, donde siento que ya no encajo más ahí, donde me siento desencajado, o me puede pasar con un grupo X cualquiera. Sí. Pero hay determinados grupos donde este accionar, donde esta performance tuya, donde tu acción no es medible, ¿no? Che, me siento raro, pero bueno, no es que funcionás bien de todas maneras en el grupo, o sí funcionás bien, pero no lo podés cuantificar. En cambio, en el trabajo es medible y muchas veces eso termina siendo contraproducente porque vos seguís teniendo buenos resultados. O sea, seguís trabajando, seguís produciendo, seguís ganando dinero, o siendo deportista, seguís ocupado en un buen ranking en el deporte que estés llevando a cabo. Y ahí es donde termina siendo más complejo porque, claro, la evidencia, la productividad o la eficacia que estás teniendo va en contra de este GPS interno del que estoy hablando, va en contra de este instinto que te dice, che, ¿qué corno estás haciendo acá? Hay perfiles, ¿no? Hay personas que pueden hacer un cambio, que pueden hacer un clic, ¿sí? Pero hay personas que tienen mucha dificultad para poder lograrlo y que terminan llevando a cabo un montón de estrategias para compensar esto que les genera malestar interno y que tiene que ver con estar ocupados permanentemente. O sea, identifican que algo de esto no les termina de cerrar y que hay algo del entorno que no les... Sin embargo, se llenan de ocupaciones, ¿sí? Es como una especie de movimiento constante, pero que termina siendo evitativo, para no encontrar, bueno, nada, ese tiempo libre o esa incomodidad, digamos, que habla un poco del ruido de fondo. O sea, funcionaba. El malestar lo tapaba, ¿no? Seguía haciendo, produciendo, pero nunca se había cuestionado nada respecto al entorno que habitaba. Nunca se había cuestionado nada respecto de si el lugar que estaba ocupando era el lugar equivocado. Porque claro, porque rendía, porque llegaba, qué sé yo, al lugar, los compañeros le decían, che, qué bueno, le va bien, tiene clientes, pacientes, en fin. Y la cosa fluía, ¿no? Y eso era súper interesante porque no se lo cuestionaba, no se lo preguntaba. Y pudo reformular una pregunta y pudo correr el foco de ese malestar que aparecía, pero que tapaba, que acallaba, ¿sí? Que silenciaba de alguna manera, alcohol, bueno, en fin, las cuestiones de la vida, lo que todos hacemos en algún punto. Y reorientar la pregunta, reorientar el foco fue revelador. Porque, claro, ahora se está parando desde otro lugar, ahora está diciendo, che, bueno, ok, entonces, ¿qué es lo que yo quiero para mi vida? ¿Sí? Y si este lugar ya no me pertenece o no me siento cómodo, bueno, tal vez no es, che, cómodo para sentirme un poco más aliviado a la noche, destapando una botella de vino, poniéndome 25.000 series, sino que tiene que ver con, che, bueno, ¿cómo voy a seguir de acá para adelante? Y ese me parece interesante, el punto, ¿sí? Es como, nada, hacerse la pregunta de si estoy mal o si estoy mal ubicado. El paso del tiempo, el cumplir años, consolida un montón de cosas que tienen que ver con la identidad. Claro. Lo pienso en relación al trabajo, que me resulta más fácil para ejemplificarlo. Pero claro, cuanto más pasa el tiempo y más perteneciste vos o más formaste parte de una organización o de un difícil. trabajo, más difícil porque hay algo de la identidad de uno que se constituye a partir del lugar que uno ocupa puntualmente en ese trabajo, pero también te puede pasar en un grupo de amigos o donde sea. Si acá Entonces, uno claro, de los oyentes dice, el tema de hoy es cómo hacer guita. Nada más. No puedes olvidarte de eso. Sí, no están tanto en el... Entramos en un carril A veces no se trata. financiero del trade que es continuamente, no es los valores, no es la misión, no es la visión, sino que tiene que ver con cuánto puedo hacer. sí, no sé si... sí, obviamente la plata es súper importante, Sí. el dinero y el ganar, y es como el tema. Pero muchas personas que tienen resuelta la cuestión económica se Sí. encuentran igual en esta paradoja, ¿no? De sentir que habitan un espacio que no les pertenece, están ocupando un lugar, incluso laboral, incluso cuando ese trabajo no les modificaría como demasiado su rumbo en términos económicos,
y sin embargo no pueden salir de ahí. Y lo que pasa muchas veces es que hay perfiles, y este me parece un punto súper interesante, que lo logran visualizar, un poco lo que yo decía con el paciente del ejemplo anterior, lo logran identificar con mucha claridad y empiezan a hacer todo un mecanismo muy sofisticado de intelectualizar y de reflexionar sobre lo que les está pasando y de tratar de entenderlo exhaustivamente, y eso termina transformándose en parte del no cambio. Termina transformándose en un mecanismo evitativo que les permite explicar muy bien todo lo que les sucede, pero no activan, no necesariamente eso los ayuda a activar para modificar. Obviamente hay determinados perfiles que están muy identificados con determinados grupos laborales, de amistades, etcétera, y también hay perfiles que logran entender todo esto, pero que no pueden dar el paso, y no se trata solamente de una cuestión económica, se trata de una cuestión de, bueno, del miedo y del temor a la incertidumbre de arriesgarse a dar un paso distinto del que vienen dando. Y eso termina siendo muy aterrador, porque no es que hay un condicionamiento económico, es el temor a abrir una puerta desconocida. El hecho de poder preguntártelo y de poder entender que algo de lo que venís haciendo no cierra, incluso cuando no están dadas las posibilidades, tal vez económicas o tal vez de poder moverte dentro de la misma empresa o de cambiarte de empresa o de trabajo, de lo que sea. A veces no está esa posibilidad, pero ya el hecho de poder identificarlo, de poder entenderlo, de que el diagnóstico que haces con vos mismo, ¿sí? Que eso sea claro respecto de lo que te pasa, termina siendo revelador y es muy importante. Un mensaje que me parece que también está muy bueno, que se pasa con las parejas también. Sí, es verdad. Total. Bueno, lo que decías vos, ¿no? Esto de yo soy quien soy en función de la pareja que tengo, la identificación, cuanto más pasa el tiempo, eso se consolida mucho más. Y a veces uno entiende perfectamente por qué no tiene que estar con esa persona, porque lo intelectualizó, lo habló con todos sus amigos, lo habló en terapia, vio la serie, la película con la que se siente identificado y lo captó con mucha claridad, que eso es lo que a uno le pasa. Y entiende con mucha claridad lo que uno tiene que hacer, que es dar un paso, avanzar en una dirección diferente y separarse, dejar ese trabajo. Sin embargo, parte de esa intelectualización y parte de ese conocimiento muy exhaustivo que tienen algunos perfiles, sobre todo muy perfeccionistas, termina siendo una traba para no avanzar, para pensar y repensar una y otra vez y tratar de tener la certeza absoluta y encontrar el momento exacto para tomar la decisión, y ese momento nunca termina sucediendo porque lo que uno muchas veces busca es nada, una certidumbre que solamente te la va a dar el paso del tiempo y el avanzar hacia una decisión desconocida. ¿Sí?